Oye, pues Juan Manuel, Felipe, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Están presentando un documental, Perseguidos por su Fe. ¿Cómo llega a sus manos este proyecto? Mira, primero, gusto saludarlos. Me invitan a mí este proyecto, Felipe Maqueda me invita al proyecto y me sonó muy interesante. Y de hecho, platicamos varios días, no fue de un solo día, estuvimos platicando mucho tiempo y viendo cómo sería, cómo se haría y por qué se haría, cuál era la razón por llevarlo a cabo. Y me estremeció, me movió mucho el tapete, como decimos, para poderlo yo hacer y la verdad que me encantó la idea. Y yo creo que aquí nosotros en nuestro país siempre vivimos con la religión, siempre vivimos con la fe y es por eso que me animé a realizar este documental junto con Felipe. Muy bien. Felipe, ¿es muy grave la persecución a minorías por sus creencias? Se calcula que hay más de 200 millones de cristianos de diferentes confesiones, coptos, apostólicos, cristianos, romanos, maronitas, que son perseguidos por su fe. Es decir, hoy en día una de las persecuciones más terribles que se está dando en el mundo es hacia los cristianos. Es decir, la religión más perseguida hoy en día son los cristianos de las diferentes confesiones, no exclusivamente los católicos. Hay muchas corrientes en el cristianismo, pero en específico, digamos, es los cristianos. Este documental sería una ventana que nos muestra este tipo de violencia, de vejaciones, de discriminación que sufren los cristianos alrededor del mundo. Sí, mira, un caso específico es Egipto, que es uno de los lugares donde los coptos cristianos están sufriendo una persecución terrible. Irak, en este momento, lo estamos viendo con ISIS, con el Estado Islámico, que están matando a minorías cristianas y de otras etnias. Pero en Irak, por ejemplo, ya tiene muchos años que los cristianos son perseguidos, no específicamente en este momento. En China hay una libertad religiosa, digamos, en el papel, pero en la realidad no se lleva a cabo, ¿no? Entonces sí hay una persecución sistemática hacia el cristianismo en algunos países, principalmente de corriente árabe musulmana. Correcto. Juan Manuel, hablabas justamente de la creencia, lo profundamente, me imagino que católicos y cristianos somos en México, ¿no? ¿Existe este tipo de persecución en nuestro país? Mira, en nuestro país existe en cuanto a minoría. Sabemos que aquí nuestro país se caracteriza porque somos la mayoría católicos. Sí. Por ejemplo, lo podemos decir en otras corrientes religiosas, por ejemplo, los testigos de Jehová y en otras corrientes religiosas como los mormones. Entonces, no existe en cuanto que van y le tocan a su casa y le empiezan a decir, miren, que nosotros y que la religión y que la fe con Dios y demás. Pero yo creo que existe, pero muy, muy poco. ¿Por qué? Porque ya nosotros como católicos tenemos ya algo cimentado, algo que nos dejó la familia de tiempo atrás como un ejemplo para poder seguir. Y ya cada quien se finca su fe, ya no hay el que tenga su fe sólida, ya no va a venir nadie a cambiar ese tipo de fe que uno tiene o al que uno acostumbraron. Y lógicamente las familias de raíces, desde abuelitos, bisabuelitos, desde padres y todo eso, ya viene desde ahí, pero es conforme uno finca su fe. Si uno tiene su fe débil, si tiene uno su fe en la cual puede venir otra religión y le puede a uno decir, mira, es que la religión es así y que nada más Diosito y que nada más esto. Yo creo que cuando uno está dudando, llega el momento cuando viene otra persona y hace que uno cambie. Pero uno cuando tiene su fe bien cimentada y bien puesta, lo demás ya no existe para uno como católico. De alguna manera es verdad, porque en el 2013, por ejemplo, el año pasado, la persecución hacia diferentes religiones, no solamente los cristianos, sino también musulmanes, fue terrible. Sí. Es decir, cada año la persecución, no solamente a los cristianos, sino a otras confesiones, los musulmanes, budistas, hinduistas, krishnas y todo eso. Sí, en fin, se pone peor. Felipe, ¿cómo se logra hacer un documental de este tamaño, ¿no? Donde se graba, creo, en más de 16 países? ¿Hay apoyos de la Iglesia Católica, de alguna otra iglesia cristiana? No, bueno, en realidad es una coproducción México-Alemania, es una producción independiente. Okay. Necesitamos muchísima gente para filmar esta historia. Llevamos 3 años en este proyecto, ha sido un proyecto muy complicado, pero bueno, y caro también, la verdad. Sí. Y bueno, con la ayuda de Juan Manuel Márquez, con fundaciones alemanas, europeas, hemos logrado esto. Difícil fue entrar al Vaticano, pero lo logramos. Okay. Nos abrieron sus puertas.
Les comentamos el proyecto, porque el Vaticano tiene sus estructuras y a veces rebasarlas es difícil. Lo logramos, les planteamos el proyecto y decidieron ayudarnos de alguna manera moral, pero no económica. Felipe, ¿el proyecto nace contigo? Sí, conmigo. ¿De qué viene? En el 2007 hago un viaje a Egipto para filmar un documental que se llama Kebira. Es un documental que me lleva por el desierto del Sahara durante muchos días. Y me doy cuenta que hay un cierto ataque, un cierto odio, ¿Rechazo? ataque, rechazo hacia los coptos, a los cristianos coptos de Egipto. Sí. Y a raíz de esa observación que hago, decido investigar un poco. Y bueno, es una madeja de problemas hacia la cristiandad, te repito, en el mundo árabe musulmán, que es donde más se da este tipo de cosas. Por eso nace esta idea de hacer este proyecto, porque yo percibo esta persecución, digamos, de perfil bajo, pero que está permanentemente, por ejemplo, en el mundo árabe musulmán, pero en el caso específico de Egipto. De bajo impacto. Nada más una pregunta para redondear esto. Yo no sé qué son cristianos coptos. La Iglesia Católica tiene muchas denominaciones, Sí. los cristianos tienen muchas denominaciones. Sí. Hay los coptos, es una rama de la cristiandad que es mayoría religiosa en el Cairo, Egipto. Ok. Igual que los maronitas, es decir, en cada parte del mundo árabe hay un tipo de cristiandad. Bueno, en el Cairo son los coptos. ¿Que serían ortodoxos? Sí, más o menos. ¿O del lado sí, ortodoxo? ortodoxos, Ok, muy sí. bien. Felipe, Juan Manuel, ¿qué se necesitaría en este mundo para pues, fomentar la tolerancia y evitar que haya este tipo de persecuciones religiosas de todo tipo, ¿no? Ya decíamos que no nada más son cristianas, sino también judías y musulmanas, etcétera. Mira, yo pienso que aquí lo que se tiene que hacer es que cada quien sea firme en su fe, cada quien se sienta convencido de lo que quiera creer. Nosotros no venimos y no está este documental hecho para nosotros decir, a ver, queremos cambiar el mundo y queremos cambiar que la religión o que los que no sean católicos vengan a ser católicos. No, nosotros venimos y a hacer este documental con la finalidad de que el catolicismo siempre se haya visto y que se va bien y que la gente que quiera cambiarse o la gente que crea adelante. Nosotros no venimos con esa finalidad, nosotros venimos a hacer ver que la Iglesia Católica, como lo dice Felipe, es perseguida a nivel mundial y que mucha gente no lo vemos así. ¿Por qué? Porque nosotros nada más estamos enterados de lo que pasa en nuestro país, Sí. pero fuera del mismo no sabemos qué es lo que pasa y queremos informarle que aún así, a pesar de muchos años que ha sucedido esto, sigue existiendo. En su minoría o mayoría, pero sigue existiendo y que la gente, nosotros como católicos no nos damos cuenta. Claro. Pero sí ha pasado, entonces yo creo que nosotros lo que queremos es que la gente se da cuenta que sigue existiendo, pero tampoco queremos venir a cambiar la religión de cada uno de nosotros. Como yo lo dije a un principio, si nosotros tenemos una fe bien firme, va a ser muy difícil que alguien venga a cambiar lo que yo quiero y lo que yo siento. Juan Manuel, antes de que suene la campana, ¿vas a ir por el 5º título? Mira, no sabemos. Yo creo que son muchas cosas que pensar. Para mí, como lo he dicho a los medios de comunicación, para mí es muy importante dejar un gran legado dentro del deporte, pero no es una obsesión, ¿eh? No es una obsesión buscar ese 5º título. Ya lo que hicimos lo hemos hecho y lo hemos hecho bastante bien y ya lo que viene es como algo extra. Algo extra, como les digo, para dejar un gran legado dentro del deporte. Eso es lo que me mueve el tapete, pero como les digo, no es una obsesión, ¿eh? No es obsesión y vamos a esperar a ver qué es lo que viene a futuro. ¿Cuándo podremos ver este documental en la sala? Bueno, tenemos una invitación para noviembre en Roma, Italia. Tenemos una presentación allá. Yo creo que en diciembre estaremos estrenándolo. Y bueno, no tenemos una fecha específica, pero este año será. Esperemos que esté. Me río porque nuestro director, que es también cineasta, dice que nos manden los boletos. Felicidades. Sin problema. Claro, felicidades por todos los éxitos como campeón, Gracias. felicidades por todos los éxitos como cineasta. Sí. Muchas gracias. Y te quisiera decir algo. Por años la prensa internacional cayó sobre este tema. Se pensaba que era una especie de propaganda religiosa. Hoy en día estamos viendo que es una realidad. Ya la prensa internacional está hablando de este tema, está contando la realidad de esta historia de los cristianos perseguidos en el mundo. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Mucha Gracias a suerte con ustedes. este proyecto y gracias.